Hola, buenas tardes. Haciendo un poco de eco a la pantalla que tenemos, pues bienvenidos a nuestro webinar. Y debido a esta coyuntura, pues podríamos presentar algún tipo de falla técnica, pero no se preocupen, les vamos a hacer llegar la presentación de manera grabada y les agradeceríamos cualquier tema y comprensión. Pues ahora sí, iniciamos. Mi nombre es Alfredo Villarreal. Yo soy gerente regional de Privilegio Institucional y Monterrey y gratamente estoy muy grato de poderles presentar la plática de Preparando mi futuro. Y para esto quisiera iniciar con una pregunta. ¿Por qué ahorrar para mi retiro? Es una gran pregunta que muchos de nosotros tenemos incluso discusiones internas con esto y les voy a empezar a platicar por qué debemos empezar a ahorrar para el futuro. En años anteriores, nuestros abuelos, bisabuelos, tenían hijos, tenían generaciones de hijos de 10, 12 personas, 8 personas. Y era muy común que dentro de nuestra cultura, esas personas al final se hacían cargo de los papás. Imagínense que tuvieras 10 hijos y que cuando tú tuvieras 60, 65, 70 años, ellos te dieran cada uno 5,000 pesos. Te darían un total de 50,000 pesos, con lo cual podrías vivir muy bien. Pero ha cambiado mucho el tiempo y ahora ya tenemos 2 hijos, 3 hijos, ya es aventurado el que tiene 3 hijos. Y pues ya si 2 o 3 hijos nos dan 5,000 pesos ya no alcanza, ¿no? Aparte de que la expectativa de vida que tenemos ha aumentado conforme han pasado los años. El día de hoy, al nacer, tenemos una expectativa de entre 76 y 78 años de vida, depende si somos hombres o mujeres, pero cuando cumplimos 60 años, nuestra expectativa de vida aumenta mucho más. Lo más probable es que vivamos hasta los 85 años. Y cada quien tiene su estadística dentro de la familia. Hay familias muy longevas que viven 90 y 100 años. Entonces, eso es una de las cuestiones que responden a nuestra pregunta, ¿por qué ahorrar para el retiro? También hay un estudio muy interesante que hizo la CONAPO, la Comisión Nacional de Población, que dice que las personas que actualmente tienen 30 años, el 1% va a ser rico a la edad de 65 en su retiro. Pero ese 1%, la verdad es que ya está distribuido. Lo tienen los Slim, los Azcárraga, todos estos millonarios en México que tienen ese 1% ya. Si no somos parte de esas familias, pues no vamos, muy probablemente no seamos parte de ese 1%. Las probabilidades son mínimas. La otra, el 4%, es ser económicamente independiente, que sería algo que le estaríamos buscando todos nosotros. El 5% va a seguir trabajando y ojalá tengamos las ganas, la energía y que alguien nos dé la oportunidad. El 29% habrá fallecido y el 61% va a depender de familiares, amigos o caridad. ¿De quién es la responsabilidad de mi retiro? Es otra gran pregunta. ¿El gobierno? ¿Las empresas para las cuales trabajamos? ¿O mía? Vamos a ir desmenuzando esto para ver hacia dónde nos lleva. Por esto les quiero platicar que la OCDE recomienda que tenemos que tener una edad, a nuestra edad de jubilación tenemos que tener entre un 70 y 80% de ingresos de nuestro último sueldo. Es decir, si yo gano 100,000 pesos, yo tengo que tener dentro de todos mis ahorros y reservas para generar entre 70,000 y 80,000 pesos al mes para poder tener la misma calidad de vida a la que estoy acostumbrado. ¿Y cómo podemos acumular ese 70-80%? Tenemos 3 pilares esenciales y un cuarto que vamos a utilizar siempre y cuando queramos. Ese es el objetivo. La primera es el obligatorio. El plan obligatorio es el IMSS o el Afore, depende de cuál nos toque. El segundo es los planes corporativos, si estamos en una empresa que nos dé planes privados de pensiones, que nos dé acceso a este gran complemento. Y la tercera es el plan individual. Vamos a ver qué nos puede dar cada uno de estos planes, ¿no? El cuarto, bueno, seguir trabajando es algo que solamente quisiéramos hacer por gusto. Sobre el plan número 1 de obligatorio, les comentaba que es el Afore o el IMSS.
se llaman régimen 73 o régimen 97. Aquí nada más les platico en esta filmina que el régimen 73 es el IMSS y es cuando cotizaste, cuando tu primer trabajo que estaba respaldado por el IMSS o que te dieron tu hojita rosa, famosa hojita rosa que daban antes, la cotización era antes del 1 de julio de 1997 y los que están después de ese día, que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio del 97, están en el régimen de la Afore. ¿Va? Algo muy importante. El 35% de la población económicamente activa cotiza en el IMSS. Los demás no están cotizando en el IMSS. Y el Afore, se prevé que los trabajadores que cotizan bajo el Afore, en la gran mayoría, no van a poder alcanzar las 1,250 semanas que piden mínimo para poder cotizar, que son alrededor de 24 años. Y este es lo que nos va a dar esto. ¿Cómo vamos a llegar al 70% o 80% de tasa de reemplazo? Esto que platicábamos, que si gano 100,000 pesos, tengo que tener los ingresos entre 70 y 80,000 pesos para mantener mi estilo de vida. Pues la ley del 97 es la parte de la gráfica al azul, donde nos dice que pues para alguien que puede tener un ingreso de 100,000 pesos, aquí viene 107, pues va a estar generando un poco menos de 30% de la tasa de reemplazo. ¿Va? Pero si es de la Afore, es la línea punteada roja. Esta línea punteada roja nos dice para 107 alrededor de un 12% de tasa de reemplazo. Entonces, sí, los del IMSS tienen unas posibilidades más. Esto es a grosso modo, porque hay mucha profundidad dentro de los dos regímenes, pero en esta simulación nos da esto. Quiere decir que los del IMSS sí tienen un respaldo un poquito más grande, pero al final una persona en este ejemplo de 100,000 pesos, pues va a tener una tasa de reemplazo del menos del 30, ¿va? Y el de la Afore del 12-15%. Todavía nos falta mucho para llegar al 70%, ¿va? ¿Qué otro instrumento tenemos? Los planes privados de pensiones. Los planes privados de pensiones, desgraciadamente las empresas no han estado muy incentivadas para hacer esto y no las culpo. Hay otros temas que también son muy profundos que no vamos a entrar, con gusto lo podemos platicar por fuera, pero solamente el 10% de las empresas, más bien de las personas que trabajamos para una empresa, tenemos acceso a esto. Si en el IMSS era el 35%, aquí el 10%. O sea, muy pocas personas participan dentro de un plan de pensiones de la empresa. Y el tip es, si la empresa en la que ustedes trabajan tiene un plan de pensiones, utilícenlo porque lo vamos a necesitar en nuestro futuro. Y ahora vamos a ver qué nos compete a nosotros, qué podemos hacer nosotros. Afortunadamente, algo que no muchos conocen es que el SAT nos permite hacer deducciones. Y voy a mencionar algunas como honorarios médicos, gastos hospitalarios, los intereses reales de los créditos hipotecarios, también los podemos hacer deducibles, algunos donativos, pero en el que nos vamos a enfocar son las aportaciones a planes personales de retiro. Claro, en este pilar 3 que tenemos que ahorrar nosotros para nuestro retiro, vamos a utilizar el vehículo que sea más idóneo para nosotros. Y les voy a platicar un poquito de este plan personal de retiro para que veamos el poder que puede tener este tipo de instrumento y cómo nos puede ayudar hasta los 65 años, que es la edad de nuestro retiro. El plan personal de retiro nos permite deducir el 10% de los ingresos totales que tenemos en el año o 5 UMAS, el que sea menor. Las 5 UMAS son 158,000 pesos, ¿no? De manera redondeada. Es decir, si yo gano 600,000 pesos al año, puedo deducir 60,000 pesos. Pero si yo gano 2 millones de pesos, el 10% son 200,000, pero mi tope son 158. Entonces voy a poder deducir 158,000. Esta es la regla. Otros pequeños temas del plan personal de retiro es que esto es un acuerdo que hacemos con el SAT o con Hacienda, donde ellos nos incentivan por medio de estas deducciones, que ahorita vamos a ver un poquito del desglose,
pero nos incentivan para que nosotros ahorremos para el retiro y tengamos un mejor estilo de vida en el retiro. A cambio de que nosotros dejemos ese dinero hasta los 65 años. ¿Para qué? Para que cumplamos realmente el retiro. Entonces, nos van a dar esa deducción siempre y cuando lleguemos a los 65 años. No nos vamos a meter más en el tema, sí se puede retirar antes, pero lo podemos ver al final. La idea de esto es que este plan nos ayuda con todo este esquema que nos pone el SAT. En caso de que retiremos antes, hay una retención, tenemos que devolver los impuestos que dimos, que nos dio el SAT, si nosotros incumplimos. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a que podamos llegar a nuestro retiro. Entonces, el SAT nos incentiva, pero aparte nos pone un gran candado donde nos forza a llegar a nuestro retiro. No nos forza, nos invita a llegar al retiro. Entonces, verdaderamente vamos a poder tener algo muy bueno en cuestión de deducciones y vamos a tener un incentivo para llegar a la edad de 65 años. ¿No? ¿Y cómo trabaja esto? ¿Cómo trabaja esto de las deducciones? ¿No? Vamos a ver este ejercicio. De un lado tenemos la parte donde dice sin estrategia. El ingreso anual bruto de una persona en todo el año generó 600,000 pesos. Su tasa de ISR es del 30%. Voy a meter rápidamente en la cuota fija que hay que pagar y el excedente, que es lo que estamos acostumbrados a decir, yo por mi ingreso pago el 30%. Es sobre el excedente. Esta persona va a pagar de impuesto anual 128,000 pesos. ¿No? Del otro lado vemos con estrategia fiscal. Aquí podemos ver que tenemos los mismos 600,000 pesos, pero metemos el plan personal de retiro, que son 60,000 pesos. Recordemos que podemos deducir el 10% o 158,000 pesos, que está expresa, son UMAS elevadas a 5, UMAS mensuales elevadas a 5, y estos 60,000 pesos lo que hacen es bajar nuestro ingreso o nuestro ingreso anual bruto. También tenemos derecho al 15% de estas otras deducciones que platicábamos, como los intereses de un crédito hipotecario, donativos, etcétera, los gastos hospitalarios, médicos. Esta persona también deduce 90,000. Total de deducibles son 150,000, lo que nos lleva a un nuevo ingreso. Eso es lo que es justamente una deducción. Tienes un ingreso de 600,000 pesos menos tus deducciones, o sea, lo bajas, y ahora tienes un nuevo ingreso a reportar de 450,000. Esto nos da un impuesto de 84,000. Se ve, si se acuerdan, teníamos los 128,000 y ahora 84. Esa diferencia hay que, la vamos a acreditar con el SAT. Nos da una nueva tasa efectiva del 14% y el SAT nos va a hacer esa devolución. Ojo, para los que estamos acostumbrados a tener ingresos que somos empleados sobre sueldos, nos hacen todas las retenciones. Entonces, seguramente vamos a tener un saldo a favor de 44,000 pesos. Las personas que tengan actividad empresarial, a lo mejor salen a pagar y con esto lo que van a hacer es pagar menos o incluso tener un saldo a favor. ¿No? Ahora, imagínense que busquemos una recompensa mayor con esto. ¿A qué me refiero? Un escenario, una persona que tiene 40 años, que dice, bueno, voy a ahorrar para mi retiro 5,000 pesos al mes, que me da los 60,000 pesos que tengo derecho a deducir, y me van a devolver 18,000 pesos al año, que es lo que viene acá abajo, ¿no? De los 18,000 pesos al año, estos 18,000 pesos de devolución, vamos a hacer el ejercicio, los voy a mandar para el ahorro de educación de mi hijo. ¿Va? Mi hijo, imagínense que tiene 1 año, la entrada a la universidad son los 18 años, pues ahorro esos 18,000, los pongo en un cajón destinado para la educación de mi hijo. La recompensa que voy a tener ahí son de 650,000 pesos. Estamos haciendo un ejemplo, a manera de ejemplo, una tasa de rentabilidad del 7%.
Lo que quiere decir esto es que yo puedo ahorrar 5,000 pesos al mes para cubrir mis 60,000 pesos que puedo hacer deducibles. Esto si los llevo a los 65 años, aquí vamos a ver que podemos juntar 4,600,000 pesos redondeado. Eso es lo que vamos a tener que vamos a recuperar cuando solamente ahorramos 1,5 millones de pesos. Pero no solo eso, el SAT con estas devoluciones que nos está dando, que al final es nuestro dinero, pero si no hicimos esta deducción, nunca lo obtenemos, el SAT va a estar pagando este ahorro para la educación de nuestros hijos, donde con 18,000 pesos lo llevamos a 17 años, juntamos 650,000 pesos. Nosotros ahorramos 324,000 pesos y tenemos una recompensa de 650 para poder abonar a la universidad de nuestros hijos. ¿Ah? Ahora vamos a hacer otro escenario similar. Tenemos un ingreso bruto de 1,550,000 pesos. El tope que nos manda, aquí la tasa ISR la ponemos al 34%, y nos da un impuesto anual de 434. ¿Va? Si lo ponemos con estrategia fiscal, tenemos que vamos a tener los impuestos anuales de 434, tenemos la deducción, aquí le pusimos de 154,000 pesos y también otras deducciones de 154,000 pesos, deducciones personales. El total deducible son 308,000 pesos que vamos a hacer deducibles. El nuevo ingreso anual es 1,241,000, es decir, de 1,550,000 bajamos a 1,241,000. El impuesto anual nuevo es de 329, o sea, de 343, que era el impuesto que íbamos a pagar, ahora tenemos que pagar 329. Eso quiere decir que el saldo a favor son 100,000 pesos, ¿no? Por tener estas deducciones. Repasamos un poquito, ¿no? Con el ejercicio teníamos por 1,550,000 pagábamos de impuestos 434,000. Con las dos deducciones de PPR y deducciones personales hacemos una deducción de 308, lo que baja nuestro ingreso, y por eso ingreso nuevo tenemos que pagar en lugar de 434, 329,000. Nos da un saldo a favor de 104, repito, para los que ya nos hacen retenciones mes a mes, pues va a ser un saldo a favor. Para los que tienen algún otro tipo de actividad que pueden tener saldo a pagar, pues disminuye o incluso puede llegar a ser a favor. Y con este mismo ejercicio podemos hacer un ahorro mensual de 12,800 pesos para llegar a estas deducciones. Vamos a generar un ahorro neto de 3,840,000 y de recompensa por la inversión vamos a tener 12 millones de pesos. Esto nos va a estar dando anualmente una devolución de 52,000 pesos. Estos 52,000 pesos también los puedo invertir para la universidad de mi hijo, y si mi hijo en el mismo escenario tiene un año, lo llevo a 17 años, la recompensa es de 1,800,000 pesos. Es decir, si yo ahorro para mi retiro y con esas deducciones las reinvierto con el destino, este es un ejemplo, la universidad de mi hijo pudiera llegar a pagar, si no es que todo, una gran parte de la educación de mi hijo. También hay otro tipo de objetivos que tenemos en mente, dar el enganche de una casa, comprar un coche, etcétera. Pero lo interesante de esto es cuando esas mismas devoluciones, que de por sí ya fue algo que no teníamos previsto, que el SAT nos está regresando, las utilicemos para otro objetivo y eso va a potencializar los ingresos que tenemos. Ahora, digo, la parte del retiro era nuestro enfoque, pero con un enfoque ya también podemos cumplir un objetivo paralelo. Tips para potencializar el ahorro para nuestro futuro. La parte obligatoria. Revisar muy bien cuál es nuestro régimen, porque depende de eso es donde tienes que forzosamente hacer algo cuando estamos en el Afore, y en el IMSS, pues planear muy bien, ¿va? La parte del IMSS, que es el segundo punto, cotizar al tope los últimos 5 años, es una gran recomendación,
que el tope ahorita está arriba de 60,000 pesos lo cotizado. Si ganamos 100, 200, 300, el tope está en 60 y obviamente si ganamos menos hay que buscar de alguna manera cotizar a tope. Eso potencializará nuestra jubilación, nuestra pensión y sumar la mayor cantidad de semanas, porque esos son los factores más clave, ¿no? Las semanas que vamos a sumar cotizadas más el promedio de cotización de los últimos 5 años. Ese es nuestro enfoque. Buscar un Afore top para los que estamos en el Afore. Hay muchos que no le ponemos atención al Afore. Hay que voltear a ver si estamos en un Afore que constantemente está dando rendimientos malos, estamos dejando dinero sobre la mesa. Y el gap es grande entre un Afore top y las más bajas, ¿no? Estás hablando que incluso puede haber 3, 4, 5% de diferencia en algunos periodos. Entonces, procuremos estar en las top. Eso es importante. El 2, si tenemos plan de pensiones dentro de nuestra empresa, preguntar cuál es el tope máximo y llevarlo ahí, porque seguramente vamos a necesitar ese plan de pensiones. El tercero, planes individuales. Primero hay que crear una disciplina, saber que esto es necesario. Lo más recomendable, ahorrar mediante un PPR, porque no hay mejor inversión en México que la de un plan personal de retiro, porque aparte de que estás ahorrando, aparte de que puedes tener un portafolio con rendimientos, el SAT te regresa aproximadamente un 30%, depende del caso. Y donde potencializamos sin duda de manera increíble este producto es ese dinero que nos está devolviendo el SAT, reinvertirlo para otro objetivo o incluso para el mismo objetivo. Y el punto 4 de seguir trabajando, pues hacerlo por gusto, no por necesidad. Si hacemos los 3 primeros rubros muy bien, muy conscientes, con una buena planeación, el 4 lo haremos con gusto o por hobby, incluso por ayudar. Esta pregunta que nos hicimos al inicio, ¿de quién es la responsabilidad de mi retiro? ¿El gobierno, las empresas o mía? La verdad es que cada uno tiene su parte de responsabilidad, pero yo confío más en lo que podemos hacer nosotros mismos, porque sin duda esa planeación va a ser el porcentaje más importante que vamos a reunir si empezamos a tiempo con este tipo de productos que nos potencializan nuestro ahorro para el retiro. En conclusión, la responsabilidad es mía. Crear mi plan personal de retiro es lo mejor que podemos hacer. El peor plan de jubilación es el que no controlas. El del gobierno, el de las empresas, no las controlas. El tuyo sí. Y la receta perfecta que pueden tener para esto es asesorarse. Esto es algo importante. Nosotros tenemos un propósito muy importante dentro de nuestra compañía. Empoderar a las personas para que construyan la mejor versión de su futuro financiero. Ese es nuestro propósito y nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube como Scandia México y también ya tenemos podcast en Spotify, estamos como Scandia México. También pueden ingresar a Scandia Care, ahorita estamos subiendo muchos contenidos como el botiquín financiero, webinars, artículos, grandes inversionistas y muchas noticias. También tenemos para cualquier duda, ahorita vamos justamente a la sección de dudas, vamos a responder algunas, pero en este mail que viene en la parte de abajo, asesoríapersonalizada@scandia.com.mx, pueden mandar su mail y se les va a dar la resolución de cualquier duda y apoyo con cualquier asesoría, ¿va? Vamos a pasar aquí, me están mandando las preguntas. ¿Cuándo se van de las UMAS a salarios mínimos? Es una muy buena pregunta. Antes todo este tema de las deducciones estaba expresado en salarios mínimos, pero cuando crearon la UMA para separar justamente para que el salario mínimo pudiera ser independiente y poderlo mover como lo han movido ahorita muy fuertemente hacia arriba y que muchas otras cosas no fueran afectadas, por ejemplo, las multas que estaban expresadas en salarios mínimos, pues se podrían potencializar, ¿no?
Y al igual aquí, desvincularon todo el tema de salarios mínimos para las deducciones y se sigue la UMA. Si tenemos un plan personal de retiro, ¿qué probabilidad hay de que el gobierno diga que lo va a controlar? Órale, muy buena pregunta. Mira, estas son inversiones personales, entonces no son controlables, ¿no? Casos, por ejemplo, en Argentina limitaron la cantidad de dinero que podías retirar, pero al final pues, es dinero sobre tus ahorros. Ahora, si queremos estar 100% seguros de que este dinero no va a ser tocado más que no es para nuestros propios intereses, busquen que los productos donde están ahorrando este plan personal de retiro tengan fideicomiso. Ese fideicomiso le da una gran protección justamente para que no haya una inembargabilidad, ¿va? Pregunten en este correo sobre los productos que tenemos con fideicomiso. ¿Qué otra pregunta? Si tengo 27 años, ¿cuánto es lo que debo de empezar a ahorrar para mi retiro? Una muy buena pregunta. Ahí a ver si me pueden hacer llegar quién mandó esta pregunta para mandar una filmina, incluso a lo mejor en algún tipo de memoria la podemos tener, pero más o menos si estás entre tus 25 y 35 años, hay que empezar a ahorrar desde el primer día de que podamos, entre el 10 y el 15%. O sea, si estás en los 25, el 10. Si estás cerca de los 35, el 15. De los 35 a los 45 ya tienes que ahorrar entre un 20 o 30%. De los 45 a los 55 ya se tiene que ahorrar un 30-50% y más de los 55 años, pues ya tenemos que ahorrar desgraciadamente como el 105% de nuestro ingreso. Por eso es importante ahorrar desde ahorita. 27 años estás en una super edad para comenzar. Pregunta, ¿cuáles son las mejores afores? Híjole, ahí sí no me quisiera meter. Yo les diría que sigan un poquito el historial. En la Conducef pueden ver muchos comentarios sobre las afores y en la CONSAR pueden seguir cualquier tema de las afores, ¿no? Sus rendimientos, cuánto están cobrando y sigan los que estén en el top 3, ¿no? Top 3 son los mejores, las mejores afores que vean constantemente en el top 3, hagan su análisis, hablen a esas que están en el top 3, qué ofrecen y qué necesitas tú, es importante. Si necesitas una afore que te dé mucho servicio, que te acompañe, pues busca una que te dé. Hay unas que dan muy buenos rendimientos, pero no acompañan tan bien. Hay otras que acompañan muy bien. Entonces, depende, también hay otros subobjetivos, pero fíjate en la CONSAR, que ahí puedes buscar el top 3 de tu categoría, ¿no? Porque está dividido por edades. ¿Ah? Estos cambios volátiles en los mercados afectan mi plan de pensiones. Depende de dónde esté invertido tu plan de pensiones, ¿no? Si tu plan de pensiones estaba invertido en CETES, pues no tuvo una afectación. La volatilidad ahí es poca. Si tenía un gran porcentaje de renta variable, claro. También si tenía dólares, un porcentaje importante de dólares, así tal cual tipo de cambio, pues este subió, entonces se pudo haber apreciado. Ahí tendríamos que ver cuál es la mezcla que tienes en tu plan de pensiones para saber si estuvo afectado, por qué estuvo afectado. ¿Va? Al final, los planes de pensiones normalmente lo que hacen las empresas, hay empresas más conservadoras, más agresivas, pero lo que intentan es proyectar a largo plazo que tengas un rendimiento bueno, ¿no? Entonces, a lo mejor momentáneamente ahorita hay una minusvalía o hay una bajada, pero seguramente en los 3, 4, 5, 10 años, 20 años, 30 años, depende de lo que te falte para retirar, las empresas prevén eso y tendrás un rendimiento satisfactorio. Y diferencia de plan de retiro con la cuenta especial del ahorro. Una buena pregunta. La cuenta especial del ahorro también es otra manera que podemos deducir, pero ese lo manejamos más como un diferimiento de impuestos, ¿no? ¿Por qué?
tú deduces hoy, pero en el año 5 tiene que permanecer 5 años el dinero y en el año 5 lo puedes retirar, pero cuando lo retires es un ingreso acumulable y pagarás impuestos, ¿no? Hay muy buenas maneras de usar esta cuenta especial del ahorro, como ahorita que estás en tasa máxima o en el periodo que estés en tu tasa más alta de ISR, ejecutas esa deducción y lo retiras cuando tengas una tasa muy baja. Por ejemplo, ahorita pago el 30% y cuando esté jubilado pago el 20%, ahí lo retiro, entonces le ganaré un 10% más el rendimiento del portafolio. Otra manera es que cuando retires, eso lo utilices para pagar tu seguro de gastos médicos y ahí lo vuelves a hacer deducible, ¿no? Hay varias estrategias, con gusto en este mail de asesoría personalizada las pueden plantear y complementamos. Si contrato un plan personal de retiro y en algún momento me quedo sin empleo, ¿qué pasaría? Bueno, depende mucho del producto que estés contratando, pero en sí, tu dinero está destinado hasta los 65 años. Si te quedas sin dinero en un producto que no tenga objetivos como tal o que ya hayas cumplido tus objetivos que te pone como tal el producto, puede tener el dinero ahí en stand-by y llegar a tus 65 años. Obviamente, si te quedas sin empleo, pues no vas a tener que deducir, ¿no? Teóricamente no tendrías ingresos en ese año, entonces ya no haces aportaciones y lo puedes dejar hasta cuando vuelvas a tener empleo, lo reactivas o hasta tus 65 años. En dado caso que tú llegues a estar en la necesidad de retirar ese dinero, pues como el acuerdo con el SAT era llegar a tus 65 años y no estás llegando, entonces lo que vas a hacer es, al retirar, devolverle esos impuestos que te dio, ¿no? O sea, pagar impuestos ese dinero que estás retirando antes de tiempo, ¿va? Y es bueno empezar a ahorrar en dólares para mi retiro. Yo lo recomiendo siempre y cuando nuestro objetivo de retiro sea en dólares. Y ni siquiera lo recomendaría al 100%. Yo creo que literal, invertirlo en dólares o ahorrarlo en dólares, lo único que vas a tener de rentabilidad es el tipo de cambio. Podríamos hacer, imagínate, un portafolio en dólares donde tengas deuda del Tesoro de Estados Unidos, los famosos treasuries, donde tengas de corto, mediano y de largo plazo, ¿no? La deuda. Luego, renta variable, o sea, bolsa, Dow Jones o Standard & Poor's, Nasdaq, algo por el estilo, un índice de estos, también tengas un porcentaje. Todo está en tipo de cambio dólares. Entonces, aparte de la protección de dólares que tienes, que cuando tú tienes un producto solo en dólares, nada más vas a ganar tipo de cambio, acá vas a ganar el tipo de cambio si es que sube el dólar, más todo lo que pueda subir la bolsa y lo que te den de inversión la deuda de Estados Unidos. Entonces, sí, pero lo cambiaría a un portafolio diversificado correctamente, siempre y cuando tu inversión, tu objetivo de inversión sea vivir en dólares, o sea, en Estados Unidos o en algún lugar en dólares, pero diversificado de una manera inteligente, ¿no? Y perdón, ¿me podría repetir la fecha para saber si soy Afore o IMSS? Sí, claro, es del 1 de junio del 97 para atrás, del 1 de julio con L, del 97 para atrás, eres IMSS o en adelante eres Afore. ¿Necesito tener algún ingreso específico para empezar a ahorrar para mi retiro? Pues no necesitas ahorrar para tu retiro. Por ejemplo, hay muchas personas que están estudiando su carrera y cuando sus papás les dan ahí su mesada, pues tienen para ahorrar. No están teniendo ellos como un ingreso, como de trabajo, pero pueden ahorrar. Ahí sí, el PPR, la parte de la deducción no la utilizarías en el plan personal de retiro, porque no estás teniendo ingreso. Hablábamos de estos 600 o 1,5 millones que tenemos de ingreso, pues no habría nada que bajar, ¿no? Tu ingreso es cero, bajas a cero, ¿no? Pero claro, la verdad es que si podemos ahorrar desde los 18 años para nuestro retiro, es mucho, mucho mejor que hacerlo después.
o tengamos o no tengamos ingresos. Hay muchas amas de casa que pueden ahorrar para su retiro y no tienen un ingreso como tal, ¿no? ¿Puedo cambiar el monto que estoy ahorrando en mi plan personal de retiro? Son temas de producto como tal. Sí, depende del producto. Hay productos donde no tienes un fijo, hay otros donde sí. Tendríamos que hablarlo. La pregunta sería más bien diagnosticarte. En este mail de asesoría personalizada, manda un mail con esta pregunta, se te diagnostica para ver qué producto es el idóneo para ti. Podría ser que sea uno que no tengas este tipo de compromisos para que puedas hacerlo, moverlo, ¿no? ¿Qué le puedo decir a mi hijo para que pueda empezar a ahorrar y sensibilizarlo en estos temas? Uy, gran pregunta. Nuestra cultura no es de generar ahorro hacia abajo en las generaciones, ¿no? Esta conciencia de ahorro. Si se van a países en Europa, los niños incluso tienen cuentas donde empiezan a aprender qué es ahorrar, empiezan a aprender qué es el sacrificio para mi yo futuro, y muchos de ellos a los 18 años ya tienen dinero y tienen cuentas en inversión. Entonces, lo que más le podemos hacer es, poner el ejemplo nosotros y empezarle a enseñar. Mucho depende de la edad de los hijos. Ahí también pueden preguntar en los talleres que tenemos para niños, pónganlo en el mail. Tenemos talleres para niños que incluso en nuestra página de Scandia Care pueden encontrar, porque depende de la edad. Si tu hijo tiene una edad pequeña, 2, 3, 4 años, pues ponerle alcancías y que él empiece a ver cómo cuando le vamos a comprar un juguete le empezamos a cuestionar, ¿quieres este ahorita o quieres ese más grande después? Y esta moneda la guardamos. ¿Ah? Esos son un poco de entrenamientos para edades pues muy pequeñas, y ya cuando empiezan a tener una conciencia mayor, pues seguir este ejercicio de las alcancías es bueno, o empezar a abrirles cuentas de niños que hay luego en los bancos para empezar a acumular. Y que empiecen con el ejemplo. Digo, a mí me ha pasado que me pongo a leer y mi hijo tiene 3 años y se pone a leer al lado. Entonces, el ejemplo sirve muchísimo, y hablarle mucho de estos temas duros que les comenté. A lo mejor el que hizo esta pregunta está en el IMSS y tiene un soporte mayor al que va a tener el hijo. El hijo va a estar en el Afore. Ahora, si ya está en una edad adulta de 18 años para arriba, también pueden mandar un mail de asesoría personalizada y los apoyamos en esa concientización con todo el material que tenemos para enseñarles cómo de pequeñas cantidades podemos construir algo muy, muy bueno. Y ya creo que es la última. Tengo 38 años y no he empezado a ahorrar. ¿Qué puedo hacer? Empezar a ahorrar es la primera. Eso sería lo que tenemos que hacer ya. No es como cuando tenemos ahí una sesión donde nos dicen que tenemos que correr y hacer ejercicio y lo vamos dejando, ponernos a dieta y lo vamos dejando. Si empiezas ya, es lo mejor que puedes hacer. Para empezar a saber cuánto puedo ahorrar, es hacer un presupuesto, cuántos ingresos tenemos, cuántos gastos tenemos. De esos gastos, meter lupa y ver cuántos podemos bajar, cuántos hay innecesarios. Luego tenemos acá con los teléfonos inteligentes, tenemos muchas apps que cuestan y ni nos dábamos cuenta, y ahí se van 20, 30, 40 pesos al mes de varias apps, y todo va sumando. Entonces, hacer un presupuesto, bajar los gastos lo más posible y comprometernos. Ahí también manda mail al mail de asesoría personalizada @scandia.com.mx y seguramente te vamos a poder ayudar para poder planear este presupuesto y ayudarte a incentivarte para este retiro. Obviamente, la primera vez si hagas un plan personal de retiro y la primera vez que tengas una deducción y una devolución por parte del SAT, es la verdad que magnífico. Es un bono, ¿no?, que te está dando el SAT. Ahora ese también hay que gastarlo de manera inteligente, más bien reinvertirlo. Creo que no hay más preguntas. Con esto acabamos. Muchas gracias por darme lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Espero haber podido contestar la gran mayoría de las preguntas. Si no, aquí está nuestro mail de asesoría personalizada. Síganos en nuestras redes sociales y espero verlos en algún otro webinar que me puedan invitar. Que estés bien.
Estén bien. Hasta luego.